Ahora van a ver. Madera, no hay nada. Bien. Ponete en línea conmigo la columna. Acá. Ponete en línea. Esta mesa hay que pagar. Bien. Fíjense esto que les voy a decir. Si yo tengo una carta náutica que tiene dibujada el aula y tiene dibujadas las columnas, puedo partir del objeto que es la columna e ir hacia donde estoy yo para determinar mi posición. Para eso necesito determinar lo que se llaman líneas de posición. Si yo tengo esa columna, yo me paro ahí, él un poco más adelante, etcétera, no estamos todos en la misma posición. Porque si midiéramos el rumbo que nos da ir a la columna, a él le da una cosa, a él le da otra y a mí me da otra. Si nos ponemos en línea y medimos el rumbo que tenemos que hacer hacia esa columna, a los tres nos da lo mismo. Y nos da lo mismo porque estamos en la misma línea de posición. Determinar una línea de posición sirve solamente para determinar la línea en uno de cuyos infinitos puntos yo puedo estar. Yo podría poner otro acá, podríamos meter uno acá, otro ahí, y sería la línea de personas que mirando la columna les da el mismo rumbo para ir a la columna. Ahora bien, yo veo esa columna que está ahí. Si yo pongo en fila una serie de personas, igual que yo, que ven ese mismo rumbo hacia la columna, haría otra hilera de personas. ¿Hay los voluntarios? Pónganse en fila. Pónganse en fila hacia mí. En fila hacia mí. Ellos forman una línea de posición junto conmigo de personas que a esa columna tenemos que llegar haciendo el mismo rumbo. ¿Sí? Yo comparto con ellos que para ir a esa columna hay que hacer ese rumbo y con ellos que para ir a esa columna hay que hacer ese rumbo que está ahí. Pero solamente yo estoy donde estoy porque él para ir a esa columna tiene que hacer otro rumbo, él para ir a esta columna tiene que hacer otro rumbo, él para ir a esa columna tiene que hacer otro rumbo y él para ir a esa columna tiene que hacer otro rumbo. ¿Está claro? Sí. Yo comparto con ellos esta línea, comparto con ellos esta línea y el corte de los dos soy solamente yo. Porque ninguno de ellos llegaría a ninguna de las dos columnas haciendo el mismo rumbo. ¿Está claro el concepto? Sí. Preguntas. Sí, tiene que cambiar el rumbo. ¿Bien? Okay. Las Bien. Preguntas. ¿Cómo sé dónde está la columna esa? ¿Y cómo sé dónde está esa columna? Fue la primera premisa. Tengo que tener una carta náutica donde estén dibujados los objetos que yo voy a identificar. Por eso en la carta náutica está la ciudad universitaria, la cancha de River, los edificios, etcétera, etcétera, y vamos a hacer una salida práctica donde ustedes van a identificar en la costa puntos visibles. Si vos estás navegando en una costa o con una carta que no tiene los objetos, esto no lo podés hacer. Ahora, ¿y si no veo la costa? Y si no ves la costa tenés que hacer otro tipo de navegación que se llama navegación por estima. ¿Cómo? ¿Navegación por estima? Ah, por estima. ¿La ley del mar? ¿Eh? La ley del mar. Prendes el GPS. Haces navegación de altura, usás los astros para posicionarte. Esto no hablando de la existencia del GPS, ¿no? ¿Ok? Y si estás en medio del espacio, porque me fueron llevando cada vez más lejos, agarrás el micrófono y decís, Houston, tengo un problema. No, esos son diferentes tipos de navegaciones para diferentes tipos. La navegación de altura da resultados más inexactos, que para el mar no son tan importantes, pero para la costa vos no podés tener inexactitudes porque se puede significar pasar o terminar por arriba de una calle. ¿Sí? Bien, pueden volver a su lugar. Con rumbo de... Sí. Muy bien. Son cuatro. Agustín, te felicito. Aplauso para los actores. Quiere decir que si yo estoy en algún lugar del río,
va a haber una línea de posición que comparta con otros barcos que estén en el mismo lugar. Respecto de esto, por ejemplo, que puede ser una antena, ¿no? Ustedes van a ver ahí en la costa que hay 1000 objetos marcados, antenas, edificios, etc. Por eso están. Y van a ver que si por este lado hay otro objeto, un edificio, por ejemplo, va a haber una línea de posición en la cual yo tenga un rumbo común a otros barcos respecto de ese edificio. El corte de los dos determina mi posición. ¿Por qué lo determina? Porque vuelvo a repetir lo que hicimos recién, ahora lo voy a poner en el pizarrón para que lo entiendan en la carta. Porque con este que está acá, yo comparto esta línea de posición, pero respecto del edificio ya no la comparto. Con este que está acá, yo comparto esta línea de posición, pero la línea de posición respecto a la antena ya no la comparto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se determinan las líneas de posición? Mediante dos métodos. Enfilación o marcación. La enfilación es visual Ahora voy a poner una cosa que parece una trivialidad, pero es por poner en fila dos objetos y no requiere de ningún tipo de corrección. Anoten este machete. La marcación también es visual. Resulta de tomar una marcación que es un rumbo a un objeto y requiere de ir de rumbo de una marcación magnética a una marcación verdadera para poder trabajar en la carta. Esto anótenlo, ahora lo vamos a ir desmenuzando. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Empecemos por la enfilación. La enfilación es la cosa más fácil del mundo. ¿Vos qué decís que no requiere qué? No requiere ningún tipo de corrección, ahora vas a ver porque no hay que sacar la declinación, nada, simplemente hay que trazarla. ¿Qué es la enfilación? Si yo estoy navegando y miro la costa, puede ocurrir que dos objetos que yo estoy viendo en ese momento estén perfectamente enfilados, o sea, en línea. ¿Sí? Quiere decir que si cuando yo voy navegando veo un edificio y veo acá una boya y los veo justo la boya pasando por enfrente del edificio, si yo voy a la carta y trazo la línea que une la boya con el edificio, sé que en alguno de los infinitos puntos de esta recta voy a estar yo. ¿Ok? Claro. Porque con una línea de posición puedo determinar el eje de donde estoy, con dos líneas de posición en el corte está mi posición. ¿Recuerdan el ejemplo que hicimos recién? ¿Hasta acá me siguen? La marcación, en cambio, es un rumbo. ¿Cómo se obtiene ese rumbo? Se suele obtener con un compás de mano que se llama pínula. ¿Sí? Sí, trae. Abajo creo que hay unas. Hay una amarilla que la usamos en patrón, es un desastre, marca cualquier cosa, una ruleta. Lo que va a hacer la pínula es decirme, ¿identificás un objeto en la carta? Sí, esta antena que está acá. Agarrá esa pínula
mirala a través de la guía que tiene la pínula para apuntarle, y en base al rumbo que obtengas, si vos vas a la carta, al objeto y caminás por el rumbo 180 grados opuesto, vas a determinar la línea de posición. ¿Está claro? Bien. Ahora, el tema es cómo agarras otra. ¿Cómo se trabaja ahí? Para buscar otra para cortar. Y en el corte estoy... Claro. Supongamos que yo estoy navegando, veo esta antena, una antena de radio, lo que sea, la identifico, es lo que yo estoy viendo. No hay la posibilidad de enfilarlo con nada, que sería lo más fácil. Miro con la pínula, vamos a hacer de cuenta que la declinación en ese lugar es 0 y va a ser 0 siempre, que no es la realidad, pero es para hacer más fácil el ejercicio. Y la marcación me da 190 grados. Es como una cosa así, o apuntás allá. Yo lo que tengo que hacer es poner el transportador arriba del objeto y con ese cursor que tiene, poner el lado largo para el lado del agua y en el lado cortito Tengo rumbo. ver que mida qué cosa. Rumbo. 190 grados. 190 grados. Y solo acá voy a tener el número de cuánto es la inversa del rumbo. Pero además el cursor me va a marcar para donde tengo que trazar. ¿Está claro? Pero recordemos un ratito más. ¿Pero a cuál le estás apuntando a la antena con el marco? Sí, sí. Y yo estoy en alguno de estos puntos de esta línea. Estoy en alguno de los puntos de los tipos que al tomarle una marcación al punto, les resulta ser 190 grados. Esta pínula lo que hace es, por si se moviera sería ideal, pero lo que hace es, a medida que vamos viendo objetos, me marca el rumbo al objeto. Ajá. ¿Sí? ¿La paso? Lo que acabas de dibujar en el pizarrón es esto. Claro. Muy bien. Pero no estás haciendo rumbo a la antena, ¿Cómo que no? ¿sí? A ver, acá hay una pregunta que es interesante de desmenuzar. Gracias. Él me pregunta, a ver quién le responde. Él dice, no estás haciéndole rumbo a la antena. ¿Es necesario que yo le haga rumbo a la antena? No, que trace la No. Yo lo que quiero ver con la pínula es qué rumbo tendría que hacer si quisiera ir al objeto. Claro. De hecho, si no tengo pínula, pongo la proa del barco, Y el compás te lo va a marcar. proa a la antena, miro el compás y ahí me da la marcación. Claro. ¿Eso está claro? ¿Todos lo entendieron? Sí. Y ahí tienen el rumbo. Lo que me facilita la pínula es que yo puedo seguir navegando y tomarle la marcación al objeto. ¿Sí? A ese objeto y a otro objeto para que se crucen las dos líneas de posición. ¿Lo captaste? No te veo muy ¿Cómo lo convencido. bajaste Sí, en la sí, carta? Ahora va. Ah, no lo vimos todavía. No lo vimos. Vamos. Tomamos la regla transportador. Estamos entregando con 3 titas y un peine Al módico precio de... al módico precio de, yo vendo en dólares. Volvemos a poner nuestra regla transportador con el norte para arriba, la volvemos a centrar, ¿sí? Vayan viendo lo que estoy haciendo. Pongamos que este es el punto. Voy a tratar de no mancharte de la regla porque si no no saca más. Es mejor romper. Es mejor romper. Romper, pagar y comprar. Supongamos que a mí la marcación verdadera, o sea, sin declinación,
me da 330 grados. ¿Sí? Me pongo acá arriba, pongo el norte, hago coincidir, como ya les enseñé, esto con la rosa, y una vez que lo tengo centrado, o lo centro reticulado con algún meridiano paralelo, con la parte corta del cursor, la pongo acá, ahí en 330. Si yo leo acá, el rumbo acá, ¿qué diferencia va a haber entre este y el que se lee acá? 180. 180 grados. 80 grados. ¿Sí? Eso lo ven todos. Sí. Obviamente. Es el diámetro de una circunferencia. Si yo trazo esta línea, poniendo 330 acá, que es lo que yo, que es mi camino de ida, o sea, el rumbo de ida a Con ese la lugar, pínula. y yo vuelvo trazando por el camino de vuelta, en algún lugar de esta línea de posición me encuentro, ¿o no? Si ahora tomo otro objeto, vuelvo a centrar otra vez la rosa, y por ejemplo, la marcación verdadera me da 70 grados, vuelvo a hacer lo mismo, miro la parte corta del cursor que marque 70 grados, de este lado va a aparecer el opuesto a 70 grados, 250, ¿sí? Y si yo trazo la línea que va del objeto y se cruza con la línea de posición anterior al objeto anterior, Ahí estoy. acá está mi posición. ¿Se entendió? Sí. ¿Serían capaces de hacerlo? Agustín, sí. Yo no sé. Bueno, esperen que todavía falta un cacho. La marcación se puede combinar con varias cosas. Con helado, si es verano. Con un pionono, que siempre pueden envolver cualquier cosa. Pero podría ocurrir que acá, que yo tenga la suerte de tener, vale, enseguida las ramas son terribles, que acá yo tenga una antena y acá atrás yo tenga un edificio a los cuales veo justo en fila. Entonces puedo combinar una marcación con una enfilación y eso me da la posición. Pueden ser dos enfilaciones, pueden ser dos marcaciones, puede ser una marcación y una enfilación. Lo importante es generar esas dos hileras que les mostré al principio. ¿Lo entienden? Sí. Sí. ¿Preguntas? Manuel, ¿podés enfilar alguna parte del barco? No, porque vos no sabés dónde estás. Vos tenés que enfilar cosas que geográficamente estén ubicadas. Porque el barco Las cosas que marcás tienen que estar ubicadas en carta también. tienen que estar ubicadas en la carta. La Por eso, perdón, como estas cartas las actualizan a veces muy lentamente, cuando hay edificios interesantes o muy altos, Conviene marcar. uno va con el GPS hasta donde está el edificio, le tomás la posición y lo pasás, lo escribís en la carta. ¿Sí? ¿Es conveniente tomar 3 marcaciones para estar seguro de que Bueno, la respuesta es sí, pero, palabra que relativiza todas las cosas, es muy difícil que 3 marcaciones te den en un punto. Muy difícil. Más haciendo toda esta traza con el movimiento de un barco. Claro. Para empezar tenés esto. Si podés hacer una tercera, usás una tercera. Pero la condición necesaria para ubicarte, siempre va a haber una diferencia, pero para saber que no le agarraste por mucho? y suponete que Era muy diferente que si que la marcación la tomaste más. voy a recurrir si yo tengo 3 marcaciones y me da este triángulo. Al medio. Bueno, estoy en el medio, le juego, tráeme el dado. Hay muchas maneras, lo voy a explicar rápidamente porque no es el tema ni nada que ver. Una es decir estoy en el centro de gravedad. Claro.
Otra es considerar que el barco es un triángulo, por supuesto siempre y cuando no sea un potrero, ¿no? Porque depende de la posición que vos te pongas, ¿no es cierto? Si yo tengo que enfocar aquel motor, no sé, ¿lo miro directamente o cómo es? Ah, eso. Es una brújula. No, pues son dos aires, mandó otra Son dos modelos con dos tipos de... Entonces vos siempre vas a tener, presten atención un minuto, siempre en las pínulas van a tener alguna mira o alguna forma de mirar para observar el objeto y determinar el rumbo. Si yo no tengo la pinta, empiezo la prueba del barco hacia un lugar. Pongo la prueba del barco hacia el lugar y listo. Lo que pasa es que es incómodo, porque por ahí te quedás para vientos. Bien. Que lo corregí. Por abatimiento fue eso. Ejercicio. Exercise. Entonces está la clave de la navegación. Ah, esto lo vamos a necesitar. Tengo dos gomas. Tengo una buena y una mala. Esta es la buena. Obviamente. No. No. Esta es la buena. Ah, bueno, sí, a medida que va cambiando tu posición, sí. En general, esto es no lo corregís, lo tenés que hacer rápido. Ese es el tema. Y Tomás, te doy una respuesta, después si no la pescás bien, te la explico aparte. De dos marcaciones, solés tomar primero la que está más parecida a tu rumbo, porque es la que menos varía, que es el efecto teleobjetivo con los coches de carrera, que parece que no avanzaron, porque viene en tu sentido. Tomás primero la que está en el sentido de tu navegación, que es la que menos varía, y último, la que está más a tu través, que es la que más varía. Bajás con esos datos y haces el cálculo, pero lo tenés que hacer en 2 minutos, ¿viste? Para eso está. Si no, otra vez te agarra el timonel y te dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Después empieza, ¿dónde estoy? Lo tenía que hacer timonel el cálculo. No, para que no joda. Que no jode. Ahora, vamos a... Les voy a dar una noticia extraordinaria para este primer ejercicio. Declinación igual 0 grados. Sí, por 5 minutos. Enfilación que esté en la entre la 50. cancha de River. ¿Cancha River? Sí, señor. A ver, Juanito. Cancha River. Cuando la necesites para tomar una enfilación, se te va a ocultar por chiflarla. Perdón, ya están todos mirando para abajo la carta y no dije nada. Por favor, no lo esperen todavía. Si hay niebla, cagada. Enfilación entre la cancha de River y la boya de recalada de Cuba. Esperen, no les dije lo que tienen que hacer. En la recalada de Núñez, perdón, la que está acá, la de la UNE, la que usábamos. No me invento. Por favor, tracen esta línea de posición. Bueno. ¿Dónde carajo está esto? Guarda con la cámara. Hay que mover. ¿Dónde está? La lupa, ¿ves? Ah, me falta una regla. La UNE está ahí. Esa es la UNE. Bueno, necesito que calculen, porque el timonel está muy nervioso. ¿A cuánto estamos del horno de Babel? ¿Cómo se hace eso? Con paz de puntas secas. Se mide la posición. Se mide el circulito de abajo de la boya del horno de Babel. Tienen que buscar la boya que tiene las dos ¿Y dónde está? esferas. Acá está.
Y eso lo llevan al apartado de los paralelos y miden la distancia, minuto milla, del Norma Babel, es un barco hundido. Norma Babel. Recuerden, para ubicar el barco hundido, escúchenme, para ubicar el barco hundido tienen que considerar que el Norma Babel está en el circulito de la base de la boya. ¿Sí? 0,8. El circulito de la base de la boya. Ahora barato. ¿Cuánto le da el año? Un nudo y pico. ¿Estás a un nudo o no? ¿Cómo un nudo? Perdón, una milla. No, nosotros una milla, Casi una milla. Bueno, no sé, ¿Está bien? Norma Babel. A ver, abajo cuánto te dio. Medio de vuelta, a ver. bueno, a ver. Carta H118. ¿Quiénes tienen la 118? Acá atrás. Bueno, ¿quiénes ya saben la distancia? 0,8 millas. 0,8 millas. Me está dando 1,1, pero 1 menos. 0,5 millas. 0,7 millas. No, 118. Este es el que va por la boca, sube por Libertador. 0,8. a nosotros nos da una milla. Este me parece que hizo el playback, pero bueno. 0,8. ¿Quién más? 1,1. ¿Eso qué era? De 40 continuos. La 118 no hay más respuesta. Una milla, ahí está, otra. Bueno, da aproximadamente 0,8 millas. Nosotros en la Préstenme atención, por favor. Da aproximadamente 8 millas, así que este está bien, considerando esta dio un poco cerca, puede ser un tema atrasado, y esta dio un poco lejos. Puede ser un tema atrasado. Al que le dio ¿Cuánto uno es una milla de vida? 200 metros. Pero la distancia ahí tiene que ser muy fina para trazar. Si usan marcador de este y todo lo demás, le va a dar en cualquier lado. Entonces, acá revisen el trazado y acá revisen el trazado. Para la 5089. ¿Quiénes tienen la 5089? 1,2. Una milla, ¿qué más? 1,2. No tienen la... ¿Cuál tienen? 1,2. La 5089, 08. 1,2 eso. 1,1. Sigue subiendo, ¿no? 2. Esos son todas las 5089 que hay. Déjenme ver. Demasiado tiempo ya. A ver la cara de timonel. La cara de timonel ya está. Ahora no entendí, ¿para qué me voy a mover? ¿Y por qué es la referencia? ¿A cuánto está? El resultado debería darles entre 0,8 y 0,9 millas. Bueno, una milla está bien. 0,8 y 0,9 millas. Estarían ahí más o menos. Esta está muy lejos y esta está ahí un poquito exagerada. Lo está bien, Agustín. Por recién me hacían una pregunta. ¿Lo entendieron más o menos cómo es el mecanismo? Sí. Bien. El problema que van a encontrar, y los dejo con esta incógnita, espero que puedan dormir en toda la semana, es lo siguiente. Cuando yo en realidad tomo una pílula, como es un compás, y después voy a trabajar en la carta, así como antes hacía los cálculos en verdadero y los tenía que llevar a magnético para usar el compás, acá el camino es el inverso. Voy de un compás
a llegar a valores verdaderos para poderlos trazar en la carta. Claro. Entonces, Quilombo. Vos estás midiendo con la pínula, que no te maneja, formando este verdadero. Pero en el norte magnético, Sí, en cierta la manera. marcación verdadera será igual a la marcación magnética más la declinación magnética con su signo. Pero para, notá eso. Y el signo es para oeste menos y para este La más. marcación verdadera es igual a ¿Me siguen? más. Ya están en el decaimiento psicológico. ¿Más qué dice ahí? declinación. Repetilo, por favor, mamá. Declinación. Quiere decir que si yo tengo declinación oeste, a lo que lea en la pílula, ¿lo tengo que restar o sumar? Restar. Restar. Porque si tengo declinación oeste, oeste es menos, los signos se conservan, pero la ecuación acá dice más y menos, por más y menos. Entonces debo restarlo y lo transformo en verdadero. Al transformarlo en verdadero, lo trabajo como trabajaron ustedes recién. La MM es marcación. Marcación verdadera, marcación magnética. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió esta regla de signos? Sí, es al revés que el otro. Es al revés que la otra. Es ir por el camino inverso. Bueno, les voy a pasar también unos problemitas de esto en la semana y después les voy a pasar los resultados. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Ahora, si nosotros hemos establecido por la pínula, que es la declinación magnética, yo lo que le tengo que decir al es la ubicación magnética, ¿no? ¿Cómo lo llevas a la carta? No, la carta sí, ahí cagamos. Si lo tenés que llevarlo verdadero para la carta. Porque vos en realidad, si tomás una marcación al timonel no vas a decir nada, es para saberlo dónde estás. No, bueno, claro. Ok. Ahí se termina el problema, digamos, se termina en la carta. Así como el que, discúlpame, así como el problema que vimos empieza en la carta, por decirlo al timonel Sí, qué sí, acá rumbo, es al revés. acá empieza con una pínula que te dice qué rumbo para que vos en la carta determines. Correcto. Y ahí se acabó. No tenés que decirle nada. Vos una vez que tengas la posición y calcules tu nuevo rumbo haciendo un nuevo problema como el que vimos, le dirás qué rumbo hacer. Ahora, Al timonel no le interesa. todo, El hoja es